Muy buenos días, amados hermanos. Hoy en su cápsula del domingo vamos a tener el texto leído en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, y los versos del 1 al 5 nos dicen: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que sabe gobernar su propia casa, o más bien, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amados hermanos, en esta cápsula he querido abordar brevemente el tema de los pastores y obispos, los cuales son sinónimos. Aquí dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Y ciertamente, amados hermanos, lo que nos hemos dedicado a sembrar la semilla de la palabra de Dios, a enseñar su palabra, es una obra verdaderamente oportuna y necesaria, porque Dios necesita a los ministros del Señor para esparcir así su semilla, es decir, el consejo de la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para que un pastor desarrolle bien su ministerio? Aquí hay muchos elementos importantes a tomar en cuenta. Dice pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es decir, el pastor debe ser irreprensible. La palabra irreprensible denota que debe tener 1, 2, 3 o más grados por encima de la excelencia, por encima de los que pueden ver nuestros ojos. Debe ser irreprensible, debe estar intachable. La conducta debe ser apropiada para ser considerado como un verdadero pastor. Pero también hay un elemento importante: dice que sea apto para enseñar a los demás. Y quiero, amados, abrir un paréntesis aquí. En estos días escuché de alguien que tenía el nombre de pastor, pero que incurrió en un suicidio. Se lo encontraron en un lugar ahorcado, y los que con él se congregaban se sorprendieron porque no aparentaba tener problema de que lo pudieran llevar a esa naturaleza, a cometer un hecho de esa naturaleza. Sin embargo, debemos tener cuidado cuando llamamos o consideramos a alguien como un pastor, porque los requisitos de un pastor aquí lo establece claramente. No todo el que dice ser, o porque tenga 2 o 3 o 4 o más miembros, es tal. Debemos considerar los requisitos que están. Lamentamos básicamente lo de ese caballero que tomó esa decisión tan trágica, tan grave, de privarse de su propia vida. Pero ciertamente un pastor mira más allá de lo que es lo terrenal, de lo que es obvio en este mundo. Sin embargo, el pastor debe tener en sí estos requisitos. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, evidentemente, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino de ninguna manera, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta,
sino amable, apacible, no avaro. Todos estos elementos deben adornar lo que son los requisitos y lo debe tener uno que se llame pastor, uno que esté dirigiendo la iglesia del Señor. Y usa la palabra después del verso 6, no un neófito. Otro elemento que se debe considerar es que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción a sus hijos con toda honestidad, porque el que no gobierna bien su casa no tendrá tampoco la capacidad para gobernar la iglesia del Señor. Hasta aquí lo dejo. Posiblemente después retome este tema para volver a grabar otra cápsula y así compartir con ustedes otro contenido relacionado a este tema. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.